la proporción de pacientes que cumplían alguno de estos criterios era solo de un 18%. Y esto ahí empieza a ser más asequible, tratar de forma intensa a un 18% de nuestros pacientes. Y identificó como factores independientes predictores de este mal pronóstico una edad inferior a 40 años, la presencia de estenosis o enfermedad fistulizante ya en el momento del diagnóstico, fiebre en el momento del diagnóstico, pérdida de más de 5 kilos, cuidado con este dato que también es importante, o un incremento en el recuento de plaquetas. Y estos factores nosotros he de decirles que sí que los hemos implementado y que sí que los utilizamos en nuestra práctica clínica para vigilar muy estrechamente e intensificar enseguida el tratamiento a este grupo de pacientes. Otro aspecto que quería comentar en cuanto al pronóstico, y en este caso para tenerlo o para no vivir con una falsa seguridad, es el mal pronóstico que comporta la enfermedad ileal. Tenemos la idea de que la enfermedad ileal puede ser una enfermedad relativamente limitada, un segmento pequeño y que la podremos manejar de forma relativamente fácil. Pues bien, a largo plazo, el 86% de los pacientes con enfermedad ileal desarrollan complicaciones, estenosis o fístula. Y esto es muy inferior, solo de un 30%, por ejemplo, en pacientes que tengan afectación del colon, aunque esta afectación sea más extensa. Por tanto, no vivamos una falsa seguridad en pacientes que tienen una afectación limitada al ilio. Otro factor práctico. He querido en esta presentación limitar la revisión a los factores que no son útiles en la práctica clínica, porque hay muchos otros trabajos publicados, pero que sean útiles. La proteína C reactiva. La proteína C reactiva está al alcance de todos, no solo al alcance, sino que estoy seguro que todos la medimos. Pues bien, si miramos la proteína C reactiva en el momento del diagnóstico, aquellos pacientes con una proteína C reactiva muy, muy alta, que están en el cuartil superior, tienen un riesgo de necesidad de cirugía mucho mayor, 80%, que los pacientes que tienen PCRs más bajas o que no tienen elevación de la PCR. Cuidado, por tanto, con aquellos pacientes con estas PCRs tan altas en el momento del diagnóstico, por más que consigamos el control y por más que respondan también desde un punto de vista de biomarcador. La genética nos sirve para predecir, han habido muchos estudios respecto a esto, la mayoría han sido negativos, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero sí que es verdad que la variante genética que tiene más influencia sobre el fenotipo de la enfermedad son las variantes de NOD2. Y las variantes de NOD2 marcan para enfermedad complicada globalmente enfermedad estenosante, enfermedad penetrante y necesidad de cirugía. Pero ¿hemos de genotipar a nuestros pacientes para el NOD2? Nosotros creemos que no, porque la magnitud de la diferencia en cuanto a cirugía, por ejemplo, y este es un estudio también que hizo en nuestra unidad el doctor Manuel Álvarez, que está en este momento ya, hace tiempo ya que volvió a Chile, él lo que demostró es que la necesidad de cirugía, todo y que el tiempo libre de cirugía, es menor en pacientes con variantes del NOD2, la diferencia no es suficiente para que nosotros tomemos decisiones basadas en la positividad o negatividad y, por tanto, nosotros no genotipamos a nuestros pacientes para el NOD2. Por tanto, en nuestra práctica diaria, ¿qué miramos? Pues las características clínicas, si hay lesiones endoscópicas, si hay úlceras profundas. Esto, en caso de que no utilicemos terapia biológica, es un signo de mal pronóstico, y miramos los biomarcadores. No miramos serologías y no miramos factores genéticos porque no hay una clara evidencia de que sean útiles para tomar decisiones. ¿Cuáles deben ser, en base a estos factores pronósticos, nuestros objetivos terapéuticos? Hemos ido en esta última década, no más allá de esta última década, cambiando progresivamente y siendo más exigentes con nuestros objetivos terapéuticos. Y recordarán ustedes que hace tiempo nos conformábamos con controlar los síntomas en la clínica y que los primeros estudios de los fármacos anti-TNF hechos hace poco más de 10 años, el objetivo primario del estudio era respuesta,
no era remisión clínica, era respuesta clínica. En los estudios más recientes el objetivo primario ha sido remisión clínica, y así es lo que queremos, esto es lo que queremos para nuestros pacientes, el control completo de los síntomas, y queremos el control completo de los síntomas sin utilizar corticoides. Debe ser la curación de la mucosa lo que debemos conseguir en todos y cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que esto no podemos todavía afirmarlo. Y voy a discutir algo con más detalle esto. ¿Por qué digo esto? Y finalmente, lo que de verdad queremos, que es modificar el curso de la enfermedad, cambiar la gravedad, evitar que aparezcan estas complicaciones. Esto debe ser nuestro objetivo, pero todavía esto no tenemos demostrado de forma fehaciente, definitiva y confirmada una determinada estrategia de tratamiento que alcance este objetivo. Listando en la parte de la izquierda en esta tabla cada uno de estos objetivos, no voy a repasar la eficacia de cada uno de los fármacos, simplemente quiero destacar que no hay duda en este momento que los fármacos que más se aproximan a conseguir esta lista de objetivos es el tratamiento anti-TNF. De todas formas, no tenemos datos todavía de que este tratamiento anti-TNF comporte un beneficio para pacientes que han alcanzado la remisión con otros fármacos, y no tenemos datos tampoco de que este tratamiento a largo plazo cambie o prevenga la aparición de discapacidad o reduzca el acúmulo progresivo de daño en la enfermedad de Crohn. Probablemente es el tratamiento que tiene más posibilidades de alcanzar estos objetivos, pero todavía no tenemos ninguna demostración de que esto sea así. Y basar nuestra estrategia de tratamiento, nuestro diseño de tratamiento en la consecución de un determinado objetivo tiene beneficios y tiene riesgos, dependiendo, y serán estos beneficios y riesgos diferentes según cuán alta nosotros pongamos la barra de nuestro objetivo terapéutico. Cuanto más alta pongamos la barra, en cuanto a objetivo terapéutico, pues tendremos beneficios sin duda, tenemos más probabilidades de conseguir cambiar el curso de la enfermedad, de modificar el curso y de prevenir la aparición de daño acumulado, de perder intestino, de perder función. Pero, sin duda, hay unos riesgos. Hay riesgos, unos que son evidentes y directos, que son el coste, pero no solamente es un coste monetario, pagamos un precio también en cuanto a seguridad. Los algoritmos terapéuticos se hacen más complejos, acumulamos a lo largo del tiempo un riesgo de inmunogenicidad de estos fármacos, podemos perderlos antes si los utilizamos muy pronto, y si queremos conseguir estos objetivos hemos de monitorizar la consecución y hemos de monitorizar, por tanto, si conseguimos o no, por ejemplo, la curación mucosa. Esto implica endoscopias y esto implica riesgos asociados simplemente a la monitorización. La curación mucosa debe ser el objetivo terapéutico. Antes decía de que todavía no podemos afirmarlo de una forma clara y definitiva. En primer lugar, con este término chocamos con la dificultad de poseer una definición adecuada. Se han utilizado definiciones distintas de lo que es la curación mucosa, y una definición operacional, por ejemplo, ha sido que no existan úlceras de más de 5 milímetros. Y este ha sido un aspecto que se ha asociado con un peor curso de la enfermedad, la persistencia de úlceras de más de 5 milímetros. Otras definiciones se han basado en datos cuantitativos, en el CDEIS o en el CDEIS simplificado, en el SES-CD, pero calcular estos índices hay que admitir de que en sí ya entraña una cierta complejidad. Y para mí la principal dificultad para aceptar la curación mucosa como objetivo terapéutico, independientemente de que no tengamos todavía una definición bien establecida, es que, si bien es verdad
que conseguir la curación mucosa, y querría que se me entendiese bien en lo que voy a decir ahora. Si bien es verdad que conseguir la curación mucosa se asocia a mejor evolución a largo plazo, no hay ninguna evidencia del beneficio de tratar o de intensificar el tratamiento en pacientes que están en remisión clínica pero tienen todavía lesiones mucosas. No hay ningún estudio que a pacientes estando en remisión clínica pero que tienen persistencia de las lesiones mucosas haya mostrado eficacia de un fármaco concreto para conseguir la curación mucosa o haya mostrado un beneficio a largo plazo de conseguir la curación mucosa. Por tanto, en mi opinión, y esto, si ustedes tuvieran aquí a otro ponente, soy consciente de que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que no podemos recomendar que la curación mucosa sea el objetivo terapéutico para todos y cada uno de los pacientes. Esto es una visión muy crítica y estoy dispuesto a responder preguntas, no a presentar batallas, sino a responder preguntas y a que lo discutamos. De cualquier forma, para aquellos que en el momento en que se considera la curación mucosa como un objetivo terapéutico y para aquellos de ustedes que ya lo consideren ahora, hay fármacos que son muy eficaces para conseguirlo y los fármacos anti-TNF consiguen esto. Y aquí les presento y quiero presentarles los datos de, hasta este momento, el único estudio que ha establecido como objetivo primario la consecución de la curación mucosa, que es el estudio EXTEND de adalimumab. En este estudio, que es un poco difícil de explicar porque tiene un diseño peculiar, todos los pacientes recibían inducción con adalimumab, las 2 primeras dosis de adalimumab, y después eran randomizados a seguir con adalimumab versus no seguir. Entonces, a la semana 12, cuando algunos pacientes acababan de recibir 160-80, pues no había diferencias entre los que continuaban y los que no, todo y que había una tendencia a mejor aquellos que continuaban y completaban la inducción con adalimumab y no solo hacían 2 dosis. Pero evidentemente a la semana 52, aquellos que no siguieron tratamiento anti-TNF, ninguno tenía curación mucosa y un 19% de los pacientes que siguieron adalimumab tenían curación mucosa. Una vez más, 19% es muy poco cuando consideramos el global de nuestros pacientes, pero también, una vez más, hemos de decir que esto es el uso del fármaco de una forma muy rígida que no se puede optimizar. Cuando optimizamos el uso del fármaco con terapias combinadas, incrementando la dosis cuando se pierde la respuesta, pues los porcentajes de éxito del tratamiento son muy superiores. Y si para aquellos que les guste el término deep remission, es decir, la combinación de remisión clínica más curación endoscópica, en la práctica clínica, con tratamiento anti-TNF optimizado, esto no se consigue en un 19%, se consigue en un 43%. ¿En qué nos ayudan los biomarcadores para la consecución de estos objetivos terapéuticos? Pues bien, los biomarcadores, la importancia que tienen es que, sobre todo la calprotectina, precede a la aparición de síntomas. Y estos son datos del estudio STORY, pacientes con enfermedad de Crohn. Es el momento de final de seguimiento o de recurrencia, y ustedes ven que la calprotectina en los que no tienen recurrencia siempre se mantiene en niveles bajos, y en cambio en los que tienen una recurrencia la calprotectina se empieza a elevar 4 meses antes de la recurrencia. Por tanto, podríamos mantener a nuestros pacientes en remisión clínica si estamos dispuestos a responder, intensificando el tratamiento, a cambios en los biomarcadores. Pero esto tampoco tenemos evidencia del beneficio de esta estrategia. Por tanto, vamos evolucionando en cuanto a nuestros objetivos de tratamiento, en cuanto a nuestra forma de valorar a los pacientes, considerando el buen pronóstico de la curación mucosa, utilizando pruebas no invasivas como la resonancia magnética, que sirve para demostrar actividad, que sirve para demostrar respuesta al tratamiento, utilizando biomarcadores como la calprotectina, que pueden predecir la recurrencia, pero que tienen la contrapartida es que hay una amplia variabilidad de las diferentes técnicas. Necesitamos todavía scores para ver la discapacidad de nuestros pacientes y testar si determinadas estrategias son útiles para cambiar la discapacidad. Y cuando consideramos cirugía, pues hemos de valorar riesgo-beneficio, porque no siempre
evitar una cirugía es lo mejor. A veces una resección muy limitada de una enfermedad ileal puede ser la mejor opción que ofrezcamos a nuestros pacientes. Pero afortunadamente, y todo el que les he manifestado las reservas que tenemos y las dudas que tenemos a veces en cuanto a manejar algunos aspectos de la enfermedad, afortunadamente hay muchos estudios en marcha y es justo reconocer que AbbVie actúa muy generosamente como sponsor de estos estudios, no precisamente ligados al uso de su fármaco, en el que, por ejemplo, el estudio FIRE lo que está evaluando es si utilizar biomarcadores, como la calprotectina, es mejor que la simple control clínico de nuestros pacientes, o estudios como REACT y CALM, en el que evalúan si optimizar el tratamiento en base a estos biomarcadores es mejor que esperar a que los pacientes tengan una recurrencia clínica para intensificar, por ejemplo, un tratamiento anti-TNF. Estos estudios están en marcha, estos estudios nos ayudarán a monitorizar mejor a nuestros pacientes y actuar más precozmente con mayores probabilidades, por tanto, de cambiar el curso de la enfermedad. También estamos desarrollando nuevos índices no invasivos basados en resonancia, por ejemplo, para monitorizar la enfermedad o scores que nos ayudarán cuando desarrollemos estudios de cambio del curso de la enfermedad, como el score de Lehmann, para ver si estamos acumulando daño o no. Por tanto, como decía antes, la conclusión también para la enfermedad de Crohn debe ser que tenemos camino por recorrer y que tenemos que utilizar la mejor evidencia para tratar a nuestros pacientes y plantear los futuros estudios. Muchas gracias. No, por favor. Y acá. Necesitamos ser puntuales con el horario porque tenemos media hora para limpiar la sala y 14:30 viene la otra conferencia. Ok. Oye. Ok. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar un caso clínico. A ver. De un paciente de 22 años de edad, sexo masculino, que comienza con síntomas a los 17 años de edad, refería diarrea de posiciones blandas, líquidas, de 2 a 4 por día, sin moco y sangre, en forma intermitente. Presentaba además drenaje de secreción purulenta con sangre escasa en región perianal. Decía que manchaba la ropa interior. Y tenía episodios subfebriles en forma intermitente, no consulta. 2 años después, estos síntomas aumentaron, refería episodios más frecuentes de diarrea, refería de 4 a 6 de posiciones con moco y sangre, aumento de drenaje perianal y proctalgia intermitente. Y episodios de dolor abdominal de tipo cólico que evolucionaron con borborismos y pérdida de peso. Desde el inicio de los síntomas había referido que había perdido más o menos 11 kilos, un 16% del peso corporal total. Bueno, consultó por primera vez a un gastroenterólogo en octubre del 2011, se le solicitó una colonoscopía y un laboratorio. En el laboratorio se observaba anemia, eritro, PCR alta, una albúmina bastante aceptable y se solicitó un estudio, una colonoscopía. En la misma se evidencia desde recto hasta ciego sin lesión y a nivel de la válvula ileocecal se observa mucosa edematosa, congestiva, con imágenes nodulares de aspecto polipoideos que eran infranqueables. Y también se había descrito lesiones perianales, fisuras y orificios fístulos. Vamos a ver si puedo pasar el video. A ver. Sí, no importa si no.